En la sala con los de Shumatsu. Mad había aparecido en la sala después de pasar algunas horas en su mundo haciendo algo de trabajo y la menor de las valquirias había notado su llegada. Gol. Señor Mad, ¿pero qué le pasó? Afrodita. Cariño, ¿pero qué te pasó? Eva. Hijo. Mad, no me hagan revivir traumas del pasado y mejor vayamos con algo más importante. Sasaki. Ya decía yo que te habías desaparecido por bastante tiempo. Ahora veo el porqué. Mad, como sea, empecemos con esto. Adam, ¿estás seguro de que estás bien? Mad, no te preocupes padre, las he pasado peores. Eva, eso no me tranquiliza en lo absoluto. Afrodita, a mí tampoco. Mad, está bien, no alarguemos más esto, que una vez más va para largo. Hermes, me pregunto qué veremos en esta ocasión. Loki, no creo que veamos algo más impactante que lo de la última vez. Dentro de la pantalla. En Warhammer 40.000, la sociedad orca es extremadamente sofisticada, llena de ricos matices y complejas tradiciones que los vuelve la envidia del resto de la galaxia. Las otras razas son simplemente incapaces de entender la magnificencia orca. Pero por supuesto, ¿qué se puede esperar? No son verdes. Ya que como todo el mundo sabe, el verde es el mejor color. Para muchos, la sociedad orca no tiene nada de complicado. Solo está compuesta por un montón de bárbaros salvajes amantes de la guerra que buscan desesperadamente cualquier razón para pegarse los unos a los otros. Pero esto es solo la mitad de la verdad. Los orcos poseen una sorprendentemente bien estructurada y establecida sociedad que les permite prosperar en cualquier situación. Y sobre todas las cosas, aquello que forma la espina dorsal de su cultura es el mismo sistema de clanes. Cada uno especializado en algo específico. Estos clanes se formaron menos por necesidad y más que nada porque cada orco sigue una distinta filosofía de vida. Orcos que les gusta ir rápido, que prefieren el combate cuerpo a cuerpo, hasta los orcos Bill Gates. Sabemos que existe un enorme número de clanes orcos, pero 6 son los principales, siendo tan importantes que su propia existencia está grabada en el ADN de nuestro Chikoth. Hoy vamos a conocer todos estos clanes, quién los conforma, en qué se especializan y qué tan crudos son comparados con los demás. Pues nadie quiere pertenecer a un clan de perdedores. Sin perder más tiempo, ¡vamos a darle, baby! Pero antes de iniciar debemos responder una pregunta. Fuera de la pantalla. Reginleif. Es el perro parlante de la taza otra vez. Gol. Orcos. Ahora veremos orcos. Afrodita. Esas criaturas son de lo más horribles y desagradables que existan en cualquier mundo. Poseidón. Patéticas formas de vida inferiores. Zeus. Bien, admito que ni a mí me agradan mucho esas criaturas. Hades. Así que ahora veremos a los clanes de orcos que existen en ese mundo demencial de la última vez. Belcebú. Puede que sea una información interesante de escuchar, especialmente viniendo de ese mundo. Brunhilde. Honestamente no comparto su entusiasmo. Dentro de la pantalla. ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! Comencemos aclarando una cosa. Las comunidades orcas son conocidas como tribus. Como muchos sabrán en este punto, los orcos son una raza que es parte animal y parte hongo. Lo sé, raro. Pero así fueron creados hace millones de años, con la idea de ser la máxima raza guerrera del cosmos. Gracias a esto, su reproducción se lleva a cabo mediante esporas. Así es, no existen tales cosas como orcos machos o hembras, solo Chikoth y ¡Wag! Nada más. En fin, cada orco emana cientos de esporas constantemente, y al morir, lanzan una enorme cantidad de estas al aire, inundando kilómetros y kilómetros enteros con ellas. Estas esporas formarán honguitos que son capaces de sobrevivir en cualquier ecosistema, conocido por el hombre por lo menos. No importa qué tan muerto o inhabitable parezca un mundo, los orcos son capaces de surgir allí. Puede estar lleno de radiación, una noche eterna, demonios, megadepredadores, mundos muertos, para ellos da igual, hongueable, dicen y empiezan a esparcirse. Una vez las esporas se han esparcido, nunca más volverás a deshacerte de estos tipos, así que espero que te guste el verde. Suena raro, pues seguro piensas que no tendrían con qué trabajar o comer si
aparecen en un mundo en pésimas condiciones, así que morirían rápido. Pero las esporas orcas no solo generan a los chicos más grandes, sino a todo un ecosistema de criaturas. De allí que, si bien la palabra piel verde es usada como un insulto por el imperio, en realidad este es un término que se utiliza para referirse a toda una especie variada de bastardos que suelen emerger de estos honguitos. En lo más bajo de la cadena alimenticia se encuentran los squig, a los cuales, por cierto, dediqué un video por si quieres saber más de ellos. Estos pieles verdes son simples animales los cuales se utilizan para básicamente lo que sea. Existen miles de variantes de squigs, tales como squigs gaita, squigs desodorante, squigs pelo, squigs bolso y todo lo que puedas imaginar, siendo herramientas vivientes y los primeros que emergen de las primeras camadas para asegurarse de terraformar más o menos el planeta. Una vez han preparado más o menos las cosas, emergen los llamados Snodlings. Son menos que esclavos, la escoria de la sociedad orcas, debido a que son pequeños, cobardes, pero aún así pieles verdes, que se encargan de cuidar a los squig y cultivar los campos de hongos para reproducir más chicos o convertirlos en comida. Sí, se comen sus propios hongos y sí, saben lo que hay debajo de esos hongos, por lo que no les importa. Los Snodling también funcionan como comida de emergencia, y una vez que se han asegurado de criar bien a los squig, empiezan a aparecer los Gretchin. Estos son algo más alto y piensa en un goblin, son jodidos goblins, está bien, son goblins, no nos vamos a engañar. Y estos Gretchin, hashtag goblins, son los esclavos de los orcos, pues si bien son algo más valientes y fuertes que los Snodlings, siguen siendo bastante pequeños en comparación con los grandes pieles verdes, así que son tratados como esclavos, encargados de hacer todo lo que los chicos no quieren, limpiar, traer sus armas, cargar los estandartes. Algunos son mascotas o de nuevo comida de emergencia, siendo incluso más inteligentes que los Snodling y vaya que pueden luchar, pero aún así son tratados como basura. Por último están los propios Orkoth, los jefes absolutos debido a que son los más grandes, más fuertes, más verdes. Ellos dan la orden y el resto solo obedece, de allí que las bases de la sociedad orca pueden mantenerse a pesar de su belicosa naturaleza. Cuando una nueva camada de orcos emerge en un mundo, esta estructura se forma inmediatamente y de manera instintiva, por lo que los orcos no deben preocuparse por la comida o los recursos, pues los otros dos por debajo de ellos se encargarán de esas cosas. Ellos solo deben pensar en pelear, y eso hacen. Desde su maldito primer minuto ya están buscando contra quién pelear. Por mucho prefieren enfrentarse contra otras razas, pero si no hay nadie disponible, pues pelean entre ellos. Ya está. Durante los inicios de una nueva comunidad orca pueden suceder dos cosas. Primero, y es algo raro pero pasa, es que los orcos no tengan a nadie contra quien enfrentarse, cayendo en el aburrimiento, durmiendo y engordando a más no poder. Desesperados comenzarán a luchar entre sí, matándose hasta el último en pie. Todo quedará en cenizas y el mundo tendrá un momento de paz hasta que la nueva generación de orcos vuelva a surgir para repetir el ciclo. La segunda opción es que debido a la naturaleza orcoide, que es mientras más pelean, más grandes y más fuertes se hacen, aparecerá un chico con la fuerza, la voluntad de liderar al resto, ganándose su lugar como el mejor de todos. Este será su caudillo, o mejor conocido como el jefe, y ordenará la formación de una tribu, la cual tendrá su propio nombre junto con una heráldica bien malota. Existen cientos, quizás millones, quizás billones de tribus por toda la galaxia, debido a que los orcos son la raza más común. Cuando esto sucede, muchos chicos prefieren unirse a este gran jefe para servirlo, porque si se hizo así de grande es debido a que conoce dónde están las buenas peleas. Estos, al unirse, formarán la nobleza orcoide con el tiempo, o nobs, como suelen llamarlos. Estos nobs son orcos grandes y fuertes, no tanto como el jefe, claro, pero sí más que los otros chicos, liderándolos en la batalla. Si un grupo de estos nobles se juntan, formarán unas casas orcoides, liderados por el Super Nob. Este es incluso más grande y tiene bajo su control un pequeño ejército.
También, si el jefe se vuelve un cobarde o no consigue buenas peleas, son los Super Noth quienes lo desafían a puñetazo limpio para tomar su lugar. Por lo que, fácil, nueva administración significa nuevas oportunidades para buscar peleas. Por cierto, como punto y aparte, si dos Noth están en desacuerdo, en lugar de ir a un debate o recurrir a sacar tapetos sucios como a las razas inferiores, lo que hacen es resolver sus dudas con un concurso de cabezazos. Los dos se toman de los brazos muy fuertes, comenzando a darse cabezazo lo más duro posible. El primero en desmayarse o morir, pierde. El ganador tenía la razón en lo que sea que estaban discutiendo. Pero volvamos. Entonces, así es como funciona una tribu. Cómo surgen los primeros habitantes, cómo es que llega a alzarse un jefe y cómo es que se crea una nobleza alrededor. Toda una jerarquía al instante. Los clanes, por otro lado, son algo diferente. Para ponértelo fácil, piensa en ellos como un club de fans, pero super fans de algo en específico. De una forma de hacer la guerra, de un vehículo, del dinero, lo que sea. Como mencioné, existen miles de clanes, pero 6 son los principales. Cada tribu orca permite a cualquier clan en su grupo, siempre y cuando juren lealtad al jefe. Estos clanes no son una sola gran unidad galáctica, no hay un centro específico de cada clan, no están en contacto ni nada por el estilo, ¿ok? De cada nueva tribu orca emergen naturalmente estos clanes. De nuevo, parece que su existencia está grabada en el propio ADN de los orcos, por lo que terminan siempre con el mismo nombre y con una heráldica muy parecida, pero con pequeños toques. Eso es todo. Estos clanes juran lealtad una vez más al gran jefe de guerra, por lo que si se enfrentan a otra tribu y esta tiene miembros de su mismo clan, no tendrán problemas en destriparse como al resto. Pues de nuevo, su lealtad está con el Big Boss. Con eso respondido, siguiente gran pregunta. ¿Cómo sabe un orco a qué clan quiere pertenecer? Digo, sí, mencioné que es por sus gustos personales, pero ¿un solo clan puede ofrecer todo lo necesario para contentar a un orco? ¿Estos no cambian de opinión más adelante? Bueno, la verdad es que al momento en que un chico elige un clan, solo se hace una pregunta. Una única pregunta que decidirá el resto de su vida, su ideología, su personalidad, su alma misma. La pregunta más importante en la vida de todo orco, y esta pregunta es: ¿cuál es tu color favorito? Pues cada clan tiene su propio color predominante, por lo que si su color es tu color favorito, entonces allí perteneces, punto. Y el 100% de las veces es tu tira y razón, es tu lugar perfecto. Además, es tu color favorito. Uno no cambia de color favorito, por lo que siempre será tu clan. Digo, ¿quién cambia de color favorito? Tendrías que ser un degenerado, incluso entre los orcos. Pero en fin, es así como se forma una tribu desde cero, más o menos. Raro, ¿verdad? Pero bueno, con eso fuera del camino, vamos a iniciar. Fuera de la pantalla. Afrodita. Sé que las hadas nacen de algunas flores en varios mundos, pero que estas cosas emergan de los hongos los hacen todavía más desagradables. Todos en la sala estaban de acuerdo con la diosa de la belleza, Leónidas. Pero estas cosas fueron creados con el propósito de ser guerreros desde un inicio. Tesla. La forma en la que estos orcos se reproducen los convierte en una amenaza para varios mundos. Gondul. Especialmente si pueden emerger bajo cualquier ecosistema. Loki. Y yo que pensé que los espartanos eran los brutos sin cerebro que solo les importa la guerra. Leónidas. No sé de dónde sacaste eso, pero uno solo de mis hombres puede ponerte en 4 dios de las perras. Loki. ¿Acaso quieres que te mate, viejo apestoso? Leónidas. Mira quién habla, acércate y te haré sentir lo que es estar en un quiropráctico. Lubu. Me gusta cómo piensan estos monstruos verdes. Rangriff. Señor Lubu, por favor. Locke. Entre salvajes se entienden. Albitra. De alguna manera lo hacen. Okita. ¿Estas cosas verdes eligen un clan solo para ir a más batallas? Raiden. Y si no tienen con quién pelear se matan entre ellos. Qin Shi Huang. Nunca pensé que existieran seres tan bajos como ellos. Brunhilde. Y lo peor es que se consumen a sí mismo para subsistir. Dentro de la pantalla. Esta mañana me desayuné con un tazón de clavo. ¿Sí? ¿Y qué? Me los comí sin leche. Si un chico sabe que su color favorito es el negro o el blanco, debe unirse a la fila de los Goth.
Este clan está lleno de los más grandes, los más malos, los más verdes entre los orcos. Pues como todo chico sabe, el negro es el color de los fuertes, lo resistente. Si algo está pintado de ese color, es casi imposible de romper. Todos los orcos aman la guerra, la buscan desesperadamente. Algunos dicen que ellos experimentan el amor como los humanos lo hacen, pero no hacia otro individuo, sino hacia la propia guerra. Así que sí, les gusta mucho. Pero ni siquiera el orco más pelicoso puede comparar su amor con el de los Goth. Pues estos tipos buscan la guerra y el combate en cada momento de sus vidas. Tienen poca paciencia y cero sentido del humor. La más ligera provocación, una mirada, una palabra, lo que sea, es tomado por ellos como un insulto y comenzarán a luchar a puñetazo limpio para defender su honor orcoide. Esto hace que los Goth sean desde sus primeros días de nacidos unos malditos veteranos. Es fácil distinguirlos. Son más grandes y fuertes que los orcos promedio debido a que estos realmente nunca dejan de luchar, por lo que siempre están creciendo y creciendo. Debido a que también son el clan más grande en toda tribu, el imperio suele tenerlos en mente al momento de enfrentar a los pieles verdes. Estos bastardos son tan duros y malotes que los enemigos suelen evitar enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Desde el lado del imperio, solo un marine espacial tendría la oportunidad de derrotar a varios Goth cara a cara. De otra forma, se los ha visto aguantar verdadero castigo. Si ya de por sí los orcos tienen un umbral de dolor altísimo, algunos incluso dicen que es casi inexistente, los Goth están tan consumidos por su amor hacia la guerra que se ha visto varios de estos tipos con el cráneo abierto y aún así luchando con una mano sujetándose los sesos para que por favor no se les caiga. Debido a su violencia explosiva, los Goth no se distraen con tales cosas tan inútiles como la estrategia o el sentido común. Tienen el enemigo al frente, pues corren hacia ellos mientras gritan lo más fuerte que pueden, portando los chopas más filosos que posean. Sus cuchillos, los orcos llaman a los cuchillos chopas. Aman el combate cuerpo a cuerpo. En el mejor de los casos, solo usan pistolas de corto alcance. Claro, la más ruidosa que puedan encontrar, porque todo chico que se respeta ama los ruidos fuertes. Odian cualquier vehículo de asedio. Nada puede quitarles la diversión del enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En el mejor de los casos, utilizan buggies playeros de guerra, camiones de poder o algún vehículo sacado de Mad Max que pudiesen comprar, pero más que nada para que los acerque. Los jefes aman a estos chicos, pues en el instante que alguien siquiera sugiere la idea de que están a punto de formar un WAG, los Goth aparecen de hasta debajo de las piedras, listos para unirse a quien demonios sea que esté a cargo, buscando una buena pelea. ¿Quieres ganarte rápido el odio de estos tipos? Sé un sneaky boy. Para ellos, el sigilo, las trampas son cosas tan horribles que matarán a quien sea que sugiera una estrategia así. El camino de Gorko es el único. Brutales, pero astutos hasta la muerte. Es debido a todo esto que no es nada raro ver a un Goth siendo el jefe de una tribu. Con lo fuerte y violentos que son, estos suelen desarrollarse más rápido que el resto. Incluso si no es el caso, gran parte de los orcos de una tribu son sin lugar a dudas Goth. Entrando al campo de batalla con armaduras de poder pintadas del negro más profundo que pudieron encontrar, cargando contra el enemigo como una maldita locomotora viviente. Si ves a tus compañeros de armas volar por los aires a tu alrededor, entonces ya sabes dónde está el Goth. Esta violencia desmedida también los convierte en los mejores gladiadores entre los orcos, porque claro que se divierten con batallas de gladiadores, siquiera lo dudabas. Como sea, todo orco astuto sabe apostar su último diente por ellos, pues es muy difícil ver a uno de estos chicos malos perdiendo, aunque para un Goth esto no es una pelea de verdad. Un buen Goth siempre debe estar dispuesto a romper caras gratis. Esa es una filosofía de vida que llevarán hasta la tumba. Claro, no solo decir que te gusta el color negro te va a asegurar un lugar entre los grandes, los más malos. Tienes que demostrar que vale la maldita pena. ¿Cómo? Fácil. Existe una razón por la cual su logo es un toro. Les gusta, es bravo, es rabioso, es fuerte. Por lo que si quieres formar parte, debes demostrar que eres como un toro, literalmente. A los recién iniciados se les pondrá un casquito con cuernos de toro, luego se les presentará a otro aspirante. Los dos entonces procederán a embestirse a cabezazos mutuamente, chocando sus pequeñas cabezas hasta que uno de los dos muera. O los dos mueran, que también suele pasar. Pero si uno de los dos sigue respirando para el final del asunto, ¡bienvenido, chico! Ahora eres parte del clan más malote que existe.
Esto también es parte de entrenamiento, ya que los Goff suelen ir al campo de batalla utilizando casco con cuernos, mientras otros realizan cargas con bayoneta. Estos lunáticos realizan una embestida inicial con sus cuernos, lanzando por los aires las primeras defensas enemigas. Muchos orcos importantes salieron de las filas de estos tipos, pero sin lugar a dudas, el más grande de todos es el gran Ghazghkull Mag Uruk Traka, la bestia de Armagedón, el profeta de Gorko y Morko y el señor del Wag, el más grande jefe de guerra que ha existido. Él portó el blanco negro de los Goff, siendo el primero en utilizar nuevas estrategias brutales y astutas para ganar cualquier conflicto. Este ha llevado a los orcos, pero especialmente a los Goff, a una nueva edad de oro, con mejores chopas, con mejores dakas, con la mejor tecnología que garantiza un brutal enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estos son los Goff, orcos entre orcos, los verdaderos maestros de la guerra. Y como dicen los propios Goff, somos los mejores. ¿Que no lo crees? Pues ven aquí y verás, renacuajo de Bilucho. Fuera de la pantalla. Hércules. Estos Goff son como los berserker de los orcos. Thor. Me pregunto si uno de esos Goff aguantará un ataque de Mimjoinir. Rist. Estas cosas son incluso más salvajes que los orcos normales. Eva. Se lanzan hacia sus enemigos como toros sin importarles su propio bienestar. Shiva. Supongo que por algo admiran a los toros. Buda. Estas cosas son simplemente irracionales monstruos de guerra. Sasaki. Hablando de pesos pesados. Hades. Estos Goff serían los mejores soldados que un dios de la guerra podría tener. Hermes. Eso siempre y cuando los tengas ocupados en guerras constantes. Zeus. Ciertamente. Dentro de la pantalla. Carrerín, con la increíble habilidad de correr muy rápido. Dime, ¿tienes la necesidad? ¿La necesidad de la velocidad? ¿Eres un orco fascinado por el color rojo? Entonces los Sol Malvados son para ti. Estos tipos aman la maldita velocidad, sobre todas las cosas. Sus motores son los más ruidosos de la galaxia. Sabrás que uno está cerca por su apabullante hedor a gasolina. Pero descuida, la peste dura poco, pues si un sol malvado aparece, seguramente está viajando a velocidades tan ridículamente altas que será más un manchón rojo que pase a tu lado que una verdadera visita. Todo vehículo puede acelerar a Turborg si es manejado por un sol malvado. Tienen cero instinto de autopreservación. ¿Crees que le tienen miedo a chocar? ¿Quién crees que son, malditos humies? Claro que pueden chocar, y de las maneras más espectaculares además, pero simplemente no les importa. Sus enemigos han visto incrédulos cómo estos pilotos han realizado maniobras tan imposibles por su poco apego a la vida, haciendo derrapar naves en pleno vuelo, haciendo dar vueltas de campana a tanques solo para reposicionarse, manejando motos de reacción entre estrechas barricadas con una precisión milimétrica. ¡Diablos! Estos tipos son muy buenos pilotos. Además que son extremadamente rápidos con sus patitas orcoides. Si ves a un sol malvado corriendo hacia ti, no te sientas triste. Seguramente es un chico nuevo y está ahorrando su dinero para comprar una moto bien roja o un camión relámpago para llevar a otros de sus amigos. Su color es evidentemente el rojo, porque como todo el mundo sabe, el rojo es el color de la velocidad. Si tu vehículo tiene este color, entonces va a ir mucho más rápido que el resto. Es ciencia, amigos, ciencia. Ellos también trabajan muy de cerca con los mecánicos, pues suelen traerles mucho dinero para hacerles sus motos. Todo orco ama la velocidad, pero ninguno al nivel de los Sol Malvado. No existe momento más feliz en su vida cuando al fin consiguen el suficiente dinero para comprar su propio vehículo. Y al hacerlo, suelen dar dos peticiones. Número 1, obvio que sea rojo, muy rojo, lo más rojo posible. Y número 2, que tenga un solo botón. Nada de armas, ni freno, ni nada. Solo un gigantesco botón rojo que diga Turborg, duplicando, triplicando o elevando su velocidad todo lo que el maldito motor pueda aguantar. Bueno, también desean una tercera cosa. El ruido. Tiene que ser ruidosa, extremadamente ruidosa, increíblemente ruidosa. Mientras más ruido, mucho mejor. El choque de adrenalina causado por la sensación de velocidad, el sonido y la batalla a su alrededor han lanzado a muchos Sol Malvados al llamado culto de la velocidad. Aunque ya hablaremos de esto a detalle en un video aparte. Para resumir, una vez que un orco se une al culto de la velocidad, nunca tocará el freno en su vida, vivirá en su moto, dormirá en su moto y comerá en su moto, todo sin parar un solo segundo, a no ser que se estrelle u otro orco lo detenga golpeándolo en la cabeza en pleno viaje.
Como las manos siempre deben ir en el volante, todo orco que se respete lo sabe, muchos optan por instalar ametralladoras en sus cascos o en los laterales del vehículo, llenarlo de todas las armas posibles. Pero aquí entre nosotros, muchos suelen tomarse la libertad de ir con un chopa bien filoso en la mano y cercenar la cabeza de cualquier enemigo con el que se topen. Los Sol Malvado, cuando no están viajando a velocidades increíbles, suelen estar en sus talleres móviles mejorando su equipo. Los más ricos tienen asistentes para conseguir crear verdaderas maravillas que van a velocidades desorbitantes. Ahora, seguro piensas que son la principal fuerza de choque encargada de barrer con la defensa inicial. Pero esto es un sí y un no. Verás, existen ocasiones en las que los Sol Malvados entran tan rápido al campo de batalla, tan emocionados, que pasan conduciendo a través de las defensas enemigas y terminan atacando por su lado la retaguardia. Sí, desde el frente. Claro, muchos chocan en el camino, pero eso es más un problema del enemigo que de los orcos, pues para ellos verlos estrellarse es la cúspide de la comedia. Dirás, ¿qué clase de loco conduce a través de las defensas enemigas? Pues estos tipos, mientras más peligroso y mortal sea el terreno, más van a acelerar. Aunque por supuesto también existen ocasiones en las que atraviesan la línea, paran a la mitad y dan media vuelta. ¿Por qué, Leo? ¿Tienen miedo? No, ese primer golpe fue patético, por lo que van a tomar más velocidad para que el segundo sí que duela. También son buenos desactivando trampas, permitiendo que el resto de chicos puedan correr rápidamente hacia el objetivo o que los vehículos algo más lentos no tengan que preocuparse por las minas, aunque muchas veces los imperiales se han preguntado ¿por qué explotan si no pusimos nada allí? Bueno, el poder de creer, supongo. Claro, estos tipos no son los más sigilosos que digamos. Uno puede ver la horda de Sol Malvados llegar a kilómetros de distancia, por lo que dan algo de tiempo para preparar las defensas, aunque por lo que ya escuchaste no es que haga mucha diferencia. Sus enemigos suelen evitar desplegar demasiados pilotos contra ellos. De nuevo, no tienen ningún sentido de autopreservación, son capaces de las piruetas más locas jamás concebidas. Por lo tanto, intentar competir contra esto es muerte inmediata. Los Sol Malvado también han generado varios jefes de guerra importantes, liderando a los chicos a la batalla, soltando desde sus motos en pleno aire como malditos meteoros de guerra. Su logo es un sol rojo, obviamente, con el rostro de un orco mirando furioso a sus enemigos. Para ellos, el sol rojo representa la sangre de sus enemigos, siempre brillando en lo alto, imposible de ignorar. Aunque otros creen que significa el destino final de todo Sol Malvado, terminar siendo una bola de fuego. Como sea, el punto es que es gracioso. Por cierto, tengo que aclarar, no todos los orcos amantes de la velocidad están en sus filas. Cada clan tiene su propio chicos rápidos, pues todos los orcos aman la adrenalina de una buena moto roja. Pero los Sol Malvados tienen la más importante aglomeración de estos tipos, además que son unos genios arreglando sus vehículos. Pero bueno, esos fueron los Sol Malvados, y no pararán hasta ser uno con la Speed Force. Fuera de la pantalla. Locke, un clan de orcos que aman la velocidad. Sasaki. Bueno, si hay brutos locos obsesionados por la fuerza, por supuesto que habrá los que estén obsesionados con la velocidad. Qin Shi Huang. Y siendo seres tan irracionales como ellos no es de extrañar. Lubu. A estos tipos sí que les gusta el color rojo. Belcebú. El clan de los soles malvados, es interesante como todo lo que quieren son vehículos de alta velocidad. Tesla. Yo diría de extrema velocidad. Gol. ¿Estos orcos solo se detienen hasta que chocan? Reginleif. Dudo que quede algo reconocible de los orcos después de un choque así. Eva. ¿Por qué lo dices? Brunhilde. Es mejor que no lo sepa. Albitr. ¿Tan horrible es? Tesla. Como no tienes idea. Dentro de la pantalla. Dinero, 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 aprende algo, dinero. El dinero es una constante universal. Toda raza desarrolla su propia economía de una forma u otra. Y para los orcos no es distinto. Ellos usan algo llamado piñoz. Sus dientes. ¿Por qué dientes? Bueno, ¿por qué no? Nunca dejan de crecer, se degradan con el tiempo, así que nunca inundan el mercado. Además, de esta forma todo orco tiene acceso a una pequeña fortuna. Si necesitan comprar algo, solo se golpean muy fuerte la boca hasta que se les caiga un par de dientes y listo. Suficiente para un buen daka o un chopa bastante decente. Claro, no es tampoco muy complejo, no es que sean los mejores en el tema matemáticas o tomando en cuenta los movimientos en la bolsa. Para ellos es, pequeña bolsa compra poco, gran bolsa compra más. Los orcos no suelen obsesionarse con el dinero, ahorrarán hasta conseguir lo que quieren y listo. Por eso los Luna Malvada son tan extraños. Estos orcos aman el amarillo, el color del dinero, y acapararlo en enormes cantidades.
Cada luna malvada suele regenerar sus dientes muchísimo más rápido que el resto, por lo tanto, cada uno tiene su propia pequeña fortuna, aunque nunca se quedan contentos solo con esto. Los lunas malvadas tienen la necesidad intrínseca de expandir sus dominios económicos. Los jefes de tribu que sean lunas malvadas suelen crear imperios de comercio que abarcan varios sistemas solares, asegurando un flujo constante de dientes entre los pieles verdes. Con esta inmensa fortuna, contrata todo tipo de mecánicos para crear armas y artefactos de inmenso poder. Por lo que un jefe luna malvada es extremadamente peligroso, pues asegura que todo un sector orcoide esté bien suplido. Pero volvamos a los orcos comunes. Estos suelen gastar su dinero solo en lo mejor de lo mejor, las mejores armas, chopas y dacas, además de ropa bien elegantes, con adornos de joya y todo lo demás. Eso se debe a que los luna malvada tienen la necesidad de presumir constantemente que son mejores que el resto. Nunca donarán un solo centavo a caridad orca o regalarán alguna a sus compañeros. Son tacaños hasta la médula, por lo que cada cosa que compran es extra especial a sus ojos. Por cierto, como estos tipos gastan su dinero solo en lo mejor, también invierten muchísimo en la mejor comida, por lo que es fácil reconocer a estos. Son los más gordos y brillantes que puedes encontrar. Como no quieren que su fina ropa se ensucie, suelen evitar el combate cuerpo a cuerpo. Lo sé, raro para un orco, pero ellos son excelentes tiradores. Además, con todo su dinero pueden comprar las armas más grandes, raras y desproporcionadamente destructivas que puedes imaginar. Si no consiguen algo que calce con su desproporcionada imaginación, solo contratarán a un mecánico que lo haga realidad. Muchas increíblemente poderosas armas orcoides fueron creadas porque un luna malvada muy rico se preguntó: ¿qué tal si tengo un arma que teletransporte planetas? O cosas por el estilo. Hasta el día de hoy, los grandes filósofos orcos nos explican cómo estos bastardos son tan buenos en su trabajo. Algunos dicen que ellos fueron quienes propusieron comenzar a usar dientes en un principio como moneda porque los suyos crecían más rápido. Otros dicen que fue al revés, que cuando se decidió utilizar dientes, ellos hicieron que los suyos crecieran más rápido para fastidiar al resto. Es una de las grandes incógnitas orcoides. Otra cosa interesante de estos chicos es que aman el oro, pero mucho. Y esto es raro porque los orcos ven el oro como un metal mediocre. No forma buenas armaduras o armas, por lo que ¿para qué demonios lo usarían? Así que están felices de cambiar estas cosas cuando los encuentran por dientes relucientes. Todo este oro va para adornar su ropa, sus armas e incluso sus propios dientes, pues un orco debe verse a la altura de la situación. Seguro pensarás, ¿esto no rompe la jerarquía de que el más fuerte es el líder? Bueno, no, pues nada impide a un orco más grande golpear a un luna malvada y quitarle todo su dinero. Nadie va a quejarse, pues es un orco, el más grande es el mejor, punto. De hecho, es común que los luna malvada más jóvenes sean tomados por jefes o no para golpearlos en la boca cada que necesitan dinero, formando un flujo constante e infinito. De allí que los luna malvada suelen gastar tantísimo en armas para mantener a los otros orcos oportunistas lo más lejos posible de sus dientes. Estos tipos también son unos magos al momento de saber cuándo y dónde invertir. Se dice que un luna malvada puede saber el precio justo de un producto en el momento exacto que lo ve, y además sabe cuándo un cliente está dispuesto a pagar por ello, explotándolo para su máximo beneficio. Por si fuera poco, sus esporas generan una enorme cantidad de Gretchings, por lo que tienen más esclavos que los demás, ahorrándoles los dientes para cosas más importantes. Al igual que los sol malvados, estos tipos se preocupan cero o nada por el sigilo. Es fácil verlos llegar por el resplandor dorado de sus armas en el horizonte o porque hacen todo el ruido posible para que los vean. Algunos son tan llamativos que se puede ver su movimiento desde la maldita órbita, creando gigantescos anuncios de neón del tamaño de continentes con el rostro de sus jefes para que sepan que están allí. Ignorarlos sería un terrible insulto. ¿Y acaso no sabes quiénes son? Son los malditos luna malvada. Lo que no saben muchos orcos es que existe una razón por la cual estos tipos algunas veces consiguen armas que ningún mecánico es capaz de replicar. Y eso es debido a que en secreto, muy en secreto, hacen tratos comerciales con otras razas, entre ellas el propio imperio, los cuales saben cómo funciona la economía orca, así que después de una batalla contra los pieles verdes suelen sacarles a todos los dientes y utilizarlos para sobornar a los luna malvada, los cuales a cambio les dan información. Algunas veces los lunas piensan que no es suficiente con unos cuantos dientes, por lo que endulzan el trato agregando nuevas y poderosas armas, aceptando y traicionando a los suyos a cambio de un nuevo y genial daca o un extra poderoso chopa.
Y sí, morirán miles de los suyos, pero vas a poder presumir esta cosa ante todo el mundo. Para ellos lo vale. Aunque de nuevo, esto es casi siempre un secreto, ya que de por sí sus actitudes naturales se consideran muy poco orcoides o orquis. Y si descubren que están haciendo tratos con el enemigo, podrían terminar en una purga. Pero mientras nadie se entere, todo bien, todo bien. Que siga fluyendo los dientes. Estos son los Luna Malvada, los más ricos, los más gordos, los más malos. Y como dice su lema, los dientes hacen el mundo girar. Fuera de la pantalla. Shiva. ¿Dientes por dinero? ¿En serio? Apolo. Eso es lo más extraño que he escuchado hasta ahora. Leónidas. Eso habría sido bastante conveniente en mi país. Hermes. Me imagino el porqué. Zeus. Un clan de orcos que son avariciosos y no les gusta luchar. Loki. Pues sí que hay variedad en su especie. Afrodita. Para mí siguen siendo bárbaros repugnantes y horribles. Eva. Ciertamente, especialmente por el modo en el que consiguen más dientes. Adán. Se los quitan a aquellos que estén por debajo de ellos en su propio clan. Hades. Pensar que entre los orcos habría un clan que formará su propia economía y mercado en ese mundo. Rist. Supongo que subestimamos un poco su inteligencia. Zerofuku. ¿Cómo pueden usar dientes por dinero? Buda. Solo ellos saben eso. Dentro de la pantalla. La buena piedra, nada le gana. Si tuviera que resumir a los mordiscos de víbora, sería de una sola forma. Malditos boomers. Mirando mal a esos elegantes orcos modernos y sus malditos dacas voladores. Un mordisco de víbora no necesita tales cosas tecnológicas. Una piedra muy afilada o el modelo más básico de daca es más que suficiente para ellos. Al final del día, ¿por qué romperse la cabeza con cosas nuevas cuando las viejas funcionan de maravilla? Pintando su cuerpo de forma tribal para demostrar cómo ellos abrazan la verdadera grandeza orcoide, siendo los más verdes de todos, por lo tanto, a sus ojos, son los malditos mejores. Tienen en sus filas una enorme cantidad de estrambóticos, es decir, psíquicos orcos, los cuales llevan a cabo los rituales de antaño y además, al igual que los Luna Malvada, su espora también genera una gran cantidad de criaturas, en su caso, miles y miles de squeaks, a los cuales han entrenado para servirles en todo momento. Ellos no van al combate en lujosos vehículos, sino a lomos de poderosos squeaks, reforzados como una extraña caballería extra enojada, cazando los tanques como si fueran grandes animales. No solo eso, se han tomado su tiempo para entrenar a sus Gretchen y Snotlin, por lo que los primeros son mucho más fieros en combate, siendo extremadamente eficientes sirviendo a los orcos. Pero lo principal es la maldita magia que consiguen con los Snotlings, pues son los encargados de criar a los Squeak. Gracias a un entrenamiento intensivo, los Snotlings pueden criar mucho mejor a estos pequeños, asegurando que sean más grandes, más fuertes, más malos que los de cualquier otro clan. Su habilidad es tal que son los únicos capaces de criar a un Squigot, una gigantesca montaña de músculos casi imposible de matar que rivaliza con caballeros imperiales y algunos dicen con los propios titanes. Es así como cargan al campo de batalla, montando o corriendo al lado de sus poderosos squeaks, los cuales sobrepasan de enorme manera al enemigo. Son una auténtica marea verde. De esta forma pueden llegar hasta su objetivo sin problemas, aunque no tengan ningún tipo de protección o arma a distancia. Y cuando están a rango, es game over, viejo. Estos tipos, debido a su forma tan extrema de vivir, rara incluso entre los orcos, los convierte en guerreros implacables. Su piel es increíblemente dura, siendo difícil de atravesar por las armas estándar. Una carga de bayoneta a duras penas atravesará la primera capa de su piel. Cualquiera pensaría que un enemigo simplemente tecnológicamente más avanzado podría con ellos, sin problemas además, pero este pensamiento ha sido la perdición de miles. Nadie espera sus números tan desproporcionados, su ferocidad y odio hacia la tecnología, pues a pesar de que ellos tengan los medios para avanzar a la siguiente etapa tecnológica, lo rechazan todas las veces que sea necesario, pues nadie necesita de esas comodidades modernas. Las viejas costumbres son lo mejor, por lo que entran al campo de batalla portando los cráneos, garras y colmillos de sus presas, demostrando que son cazadores excelsos. Estos tipos son tan buenos que han logrado cazar tiránidos, a quienes consideran una presa digna de su atención. Algunos dicen incluso que los han domesticado. Son tan orcos que son los únicos que toman el verde como su color. El verde es el mejor sin duda, y a sus ojos ellos son los mejores. Los otros chicos los ven como sujetos extraños. ¿Quién demonios se negaría a un buen daca? Eso sí, ninguno de ellos ni por un minuto negará que son duros,
Casi nadie puede aguantar vivir bajo las expectativas tan duras de este clan. Por si eso no fuera suficiente, si quieres formar parte de ellos, debes pasar un rito de iniciación simple, pero mortal. Debes dejar que una serpiente extremadamente venenosa te pique. Luego, succionar el veneno por completo. Si sobrevives, ¡bienvenido! ¿Por qué? Te estarás preguntando. Solo para demostrar que eres un chico duro, nada más. Aunque, como efecto secundario, este proceso les ha garantizado una seguridad extra contra los venenos, por lo que estos no los afectan en lo más mínimo. Es debido a este ritual que los mordiscos de víbora suelen llevar consigo todos los animales venenosos que puedan. Mientras más mortal, mejor. Así, si un orco quiere dejar en claro que es más duro que sus compañeros, solo tiene que ser mordido por una serpiente aún más venenosa que la anterior y listo. El problema es que cuando llegan a un mundo, si este no tiene ningún animal venenoso que valga la pena, sueltan a sus serpientes para que se apodere de todo el ecosistema, por lo que debes encargarte de primero los pieles verdes y luego los animales extra super venenosos que trajeron consigo. Aunque buena suerte tratando con estos tipos, son unos auténticos salvajes, incluso los otros orcos los consideran casi animales descontrolados, y eso es mucho que decir. Por lo que si ya de por sí un grupo de chicos es una fuerza increíble, los mordiscos de víbora están a un nivel completamente aparte. Nunca sabrás lo que está pasando, posiblemente porque ni siquiera ellos mismos lo sepan. Fuera de la pantalla. Gnoll. Ese clan tiene costumbres bastante primitivas, incluso para los orcos normales. Brunhilde. Para ese clan la tecnología es algo inaudito. Tesla. Ellos se pierden de las maravillas que la tecnología les ha dado especialmente en ese mundo. Hércules. A pesar de eso son el clan de guerreros más eficientes, si incluso pueden acabar con otros clanes mejor preparados tecnológicamente. Lubu. Esa cosa de la que habla el hombre de metal solo hace débil al hombre. Tesla. Eso es medianamente cierto. Raiden. Me sorprende que hasta tú lo admitas. Sasaki. Bueno, ya vimos cómo terminó la humanidad por depender enteramente de esa tecnología. Okita. Oh, es verdad, esa vez que la humanidad entró en guerra contra las máquinas. Belcebú. Los hombres fuertes traen tiempos más sencillos, los momentos sencillos hacen al hombre frágil y el hombre frágil trae tiempos difíciles. Ese es el ciclo después de todo. Brunhilde. Ojalá los humanos del futuro no dependan mucho de las máquinas en nuestro mundo. Loki. Sería gracioso que la humanidad salve su pellejo de ser destruidos por los dioses, pero sean destruidos por sus propias máquinas. Los humanos se quedaron callados ante la burla del dios verde. Eva. Ojalá y eso no ocurra. Pensamiento de Matt. Eso es una súplica que lamentablemente no llegará a oídos de nadie. Dentro de la pantalla. Fueron robados por el gato de Springfield. ¡Qué simpático! Este es sin lugar a dudas el segundo clan orco más odiado por los propios chicos, y la razón es muy sencilla. Son ladrones, canallas, bastardos. Estos tipos se la pasan robando toda la chatarra en la que posen los ojos. Es normal que un orco pierda su daca favorito solo para que de inmediato un cráneo de muerte le ofrezca uno extremadamente igual al arma que perdió, pero pintada de otro color. Para cuando el orco se da cuenta de lo que acaba de pasar, el desgraciado ya ha corrido lo más lejos posible con los bolsillos llenos de dientes. Son unos ladrones de primera, de allí que su campamento suelen estar bien marcados por los otros orcos para evitar que nadie se meta allí. Los pocos que intentaron ingresar pensando que podrían toparse con un buen botín, al considerar que los cráneos de muerte son cobardes, ven como ni bien ponen un pie en el territorio, algo los noquea y al despertar están con los bolsillos vacíos y les han quitado hasta los dientes. Esto es más extremo de lo que suena, son como pirañas. En el campo de batalla esperan que todos estén distraídos para lanzarse sobre los tanques enemigos, llegando a desmantelarlos mientras están en movimiento y aún con tripulantes, haciendo como que nadie los está viendo mientras corren con el gran botín que han logrado conseguir. Esto se debe a que también son acumuladores compulsivos, se llevan todo aquello que creen que tiene el más mínimo valor porque nunca se sabe, llevándolos a sus campamentos. La razón por la cual los orcos toleran a los cráneos de muerte es por el increíble trabajo que hacen con relación a los mecánicos, quienes sonríen de oreja a oreja al ver a estos tipos, pues todas las cosas que consiguen, armas, herramientas, lo que sea, lo terminan vendiendo con ellos, quienes ni siquiera tienen que darles dinero. La mayoría de las veces reciben gigantescas armas experimentales como recompensa.
De allí que los cráneos de muerte sean una fuerza tan variada. Algunos van al frente con gigantescas armas nunca antes vistas por otros orcos. Unos tantos tienen una potencia de fuego sin igual, otros montan vehículos épicos totalmente personalizados. Tienen un poco de todo, por lo que son increíblemente impredecibles. Aún así, pocos orcos van contentos a la batalla con ellos, pues nunca sabes cuánto estos tipos no van por el enemigo, sino por el arma o la moto de alguien entre los suyos. Esto les ha ganado una enorme cantidad de enemigos. Como efecto secundario, los ha vuelto extremadamente supersticiosos, cargando extraños amuletos en el campo de batalla, portando los cráneos o cuero cabelludo de sus enemigos que han vencido para que esto les traiga buena suerte. También por ello, su color es el azul, pues el azul, como todo orco sabe, es el color de la buena suerte. No es raro ver gigantescas máquinas de guerra hechas con parte de vehículos, incluso titanes del Mechanicus convertidos en gigantes titanes orcoides con el logo de los cráneos de muerte en algún lado. No porque ellos lo crearan, pero sí porque dieron todos los materiales para hacerlo. Aún con eso, se dice que estos tipos podrían ser en realidad varios de los mejores y más ingeniosos mecánicos entre los pieles verdes. Pero tienen un problema, y es que tienen una capacidad de atención tan baja que es nula. Se obsesionan con algo, pero a los minutos, cuando ven algo incluso más brillante, se olvidan de lo que querían en un primer lugar. De allí que no sean capaces de terminar muchas máquinas si no los están presionando. Por eso también prefieren solo llevar las piezas y que otros se encarguen del asunto ensamblar. Tienen mayor cantidad de mecánicos en sus filas, más que nada por interés. Por cierto, como todo buen orco, aman las armas grandes, pero en su caso, las armas que terminan creando son tan grandes, tan pesadas, que tienen que ser insertadas en los hombros para poder sostenerlas, convirtiéndolos en torretas con piernas más que otra cosa. Afortunadamente, este clan suele vigilarse muy de cerca a sí mismo para evitar que alguno cometa una locura como robarle al jefe y comience una ola de saqueos que terminará con una masacre, por lo que son a duras penas aceptados por la comunidad orcoide. De hecho, muchos creen que no los han echado más que nada por la suerte que traen, pues algunos incluso se pintan todo el cuerpo de azul para traer más de esta. Y ya saben cómo funcionan los orcos, por lo que muchos marines ven sorprendidos como los orcos se quedan quietos riendo lo loco mientras todas las balas solo los rozan. Por último, si un cráneo de muerte consigue algo malo, al que no puede darle ningún uso o se lo da, pero solo para crear un arma defectuosa, no tiene ningún problema en vendérsela a un orco incauto. Bueno, mejor suerte para la próxima. Fuera de la pantalla. Jack, ¿con qué orcos ladrones, Albiter? No es de extrañar que sean tan despreciados hasta por su propia especie. Qin Shi Huang. Bueno, a nadie le gusta tener a ese tipo de malvivientes cerca, sea de la especie que sea. Thor. Saqueadores despreciables. Hermes. Pues sí que tienen suerte para que los otros clanes no los hayan aniquilado ya. Afrodita. Simplemente porque son útiles para algunos, si fuera yo, ya los habría reducido a menos que polvo. Sasaki. Cielos, pero qué mala. Brunhilde. Créeme, tiene el poder para hacerlo. Sasaki. Oh. Hércules. La conducta de esos orcos es intolerable. Leónidas. Los carroñeros tienen que comer de algo después de todo. Shiva. Por primera vez tengo que estar de acuerdo con un humano. Poseidón. Esos pedazos de basura deben ser erradicados de la peor manera posible. Dentro de la pantalla. Yo tuve una idea. Este es sin lugar a dudas el clan orco más odiado por todos. ¿Por qué? Fácil. Los Blood Axes no son como los otros clanes. No se lanzan a lo loco al campo de batalla, ni mucho menos conducen a toda velocidad contra una pared. No. Lo que ellos hacen es estrategias. Tienen el extraño poder, aunque los orcos dirían maldición, del sentido común. Los hachas sangrientas les encanta ser los más calculadores, precavidos y silenciosos posibles. Aman la guerra como todo orco, claro, pero ¿por qué morir rápido en una batalla si existen tantas guerras que librar? De allí que sean estrategas natos. Son la peor pesadilla del imperio, pues toman a todos los elementos que hacen brutales a los orcos y los refinan en una fuerza extremadamente bien organizada y disciplinada que realiza golpes clave cuando menos se lo esperan. Son tan impredecibles que nadie puede adelantarse a sus planes. Antes de cada pelea siempre enviarán a sus espías para conseguir la mayor cantidad de información sobre el número, tipos de enemigos, todo para saber exactamente qué hacer.
Adoran llevar a sus presas a emboscadas donde orcos extremadamente sigilosos saldrán de las sombras, algo que es simplemente impensable. ¿Por qué? ¿Qué clase de orco se esconde? Por eso son odiados entre los suyos, siendo considerados cobardes, fracasados incapaces de pelear de la verdadera manera orcoide. Aunque si le preguntas a un hacha sangrienta, estos te dirán que son tanto o incluso más orcos que los demás. El resto son simplemente muy estúpidos para darse cuenta de las superiores estrategias hachas sangrientas, formando escuadrones de élite simplemente conocidos como Comandos. Por un tiempo los hachas sangrientas estuvieron a cargo de los orcos, solían conformar la totalidad de los jefes de las tribus y como tales organizaban de mejor manera los ejércitos, asegurando explotar cada punto fuerte de sus soldados. Su administración permitía que todos los orcos tuvieran buenos dakas, además si estaban perdiendo una batalla solían ordenar retiradas. ¡Imagínate! Esto suena bien para nosotros, pero para la comunidad orca era una verdadera dictadura distópica. No podían correr libremente contra el enemigo, no podían solo pisotear a todos hasta morir, no podían quedarse en el campo de batalla hasta el final. Era una pesadilla constante. Pero el punto máximo llegó cuando los hachas sangrientas dijeron que no era necesario pelear. Así es. Habían creado orcos diplomáticos que hablaban con el imperio para asegurar tratados de no agresión cuando estaban en desventaja, o incluso formaban alianzas contra otras grandes amenazas. Esta fue la gota que colmó el vaso. Fue así que se llevó a cabo la llamada Gran Fiesta, una enorme guerra civil orcoide donde todos los clanes se rebelaron contra los hachas sangrienta, sacándolos del poder y prefiriendo en su lugar a otros clanes, principalmente los Goth, para liderarlos. Nunca entendieron que los hachas sangrientas solo se unían al imperio para estudiar su tecnología y luego aplicarla en su contra, algo que aman hacer. Ahora existen pocos de estos tipos por la galaxia, funcionando más como mercenarios o un pequeño foco dentro de cada tribu orcoide. Los que trabajan como mercenarios siguen ofreciendo sus servicios incluso al imperio de la humanidad a cambio de dientes orcos, los cuales, como mencioné antes, el imperio cosecha del campo de batalla asegurando una gran fuerza de su lado. Verdaderamente nada orcoides, aunque inevitablemente al final los chicos toman todo lo que aprendieron y lo utilizarán contra sus contratistas, liberando una masacre, por lo que son capaces de replicar estrategias del imperio además de deshacerlas. Los hachas sangrientas no creen en un color en específico, creen que eso es tonto. En su lugar ellos se pintan con camuflaje, esto los hace invisibles o eso creen. La verdad, suelen ponerle camuflaje a todo, digo a todo, aunque no vaya para nada con el lugar donde están peleando. Pero son buenos ocultándose en las sombras, por lo que esto suele compensar. Aún así, pintan todo con camuflaje. Sus vehículos, sus armas, sus squig, ellos mismos, les encanta. Para estos tipos, la astucia lo es todo y nada puede oponerse a su increíble poder orcoide. Señuelos, engaños, espionaje, todo eso es parte del día a día para los hachas sangrientas. Por mucho que los otros clanes se rían de ellos, a estos chicos malos no les importa. Solo se retirarán riendo mientras el resto se burla, para luego encontrarlos a solas en el campo de batalla y liberar un poco de venganza. Por los hachas sangrientas, por los astutos pero brutales. Fuera de la pantalla. Loki. Me parece un tanto irónico que los orcos más inteligentes sean incluso más odiados que los que son carroñeros. Loki. Esos orcos son puro cerebro de músculo, ¿qué esperabas? Reginleif. Una estrategia bien elaborada siempre es más eficaz que simplemente lanzarse contra un enemigo en plan kamikaze. Albitra. No es como si a esas cosas verdes realmente les importará. Hermes. Teniendo en cuenta el motivo por el cual fueron creados, el hecho de que exista una minoría que use la cabeza por sobre los músculos es casi un milagro. Okita. Aunque la gran mayoría sean bestias tontas, siguen siendo enemigos formidables. Raiden. Eso es un hecho. Hades. Estos orcos son demasiado orgullosos para su propio bien. Zeus. A estas criaturas no les importa su propia integridad, solo les importa ir a luchar con cuantos enemigos se topen en su camino. Brunhilde. Igual como dos locos aquí presentes. Lubu. ¿De quiénes habla? Rangriff. Obviamente de usted y del señor Thor. Lubu. Oh. Thor. No necesito que me halaguen. Brunhilde. No lo estoy halagando. Dentro de la pantalla. Porque somos los piratas más malos y rudos de todos.
Después de todo esto, seguro te diste una idea de cómo funciona la sociedad orca. Una salvaje, brutal, violenta y sobre todo anárquica, adorando la libertad sobre todas las cosas. Libertad para que cada orco sea como quiera ser. Pero el mero hecho de que exista un orden establecido crea un status quo, una línea que seguir, y no existe nada más orcoide que romper las reglas. Existen ocasiones en las que los orcos no quieren formar parte de ningún clan o no quieren seguir las reglas establecidas por la sociedad. Tampoco quieren seguir al orco más grande por mucho que les digan que es lo correcto. Aman la velocidad, aman una buena pelea y aman ser verdes, pero no están hechos para seguir las reglas. Cuando esto sucede, los exiliados, los rechazados, se unen para formar un nuevo clan. El clan para los que no poseen uno. Los Corsarios, piratas orcos que recorren la galaxia buscando las mejores aventuras y el botín más grande que puedas encontrar, liderados por un orco que se suele llamar a sí mismo Capitán, o algo de ese estilo. Cualquier orco es bienvenido en la tripulación de un corsario, por lo que son una amalgama de diferentes clanes trabajando juntos para lograr su meta final, conseguir todo el botín de la galaxia. Traicioneros y desagradables, incluso para los estándares orcos. Estos tipos rechazan la típica moda orcoide, abrazando un estilo más llamativo. Grandes botas de cuero y patas de palo, abrigos enormes de varios colores, pericos, squig, que repiten todas las groserías de sus capitanes. Pero sobre todas las cosas, el sombrero más genial que puedan encontrar. Al no jurar lealtad a ningún jefe de guerra, pueden hacer lo que quieran. Algunos incluso han optado por trabajar para diferentes razas alienígenas, incluyendo una vez más el Imperio de la Humanidad. Todo a cambio de un inmenso botín, por supuesto. Aunque claro, ya depende de qué cada capitán considera un gran botín. Algunos pueden ser armas increíbles o vehículos de destrucción inimaginable. Para otros, puede ser un sombrero incluso más bonito que el suyo, lo cual ha pasado, por cierto. Por lo que son de los pocos orcos con los que tienes la oportunidad de hablar. Sus naves son chatarras que a duras penas se mueven, los cuales deben ser reparados constantemente, aunque si un corsario se vuelve rico o poderoso, podrá conseguir una nave extremadamente avanzada e incluso su propia flota de combate, convirtiéndose en una fuerza digna de temer. Todos los clanes se reúnen allí, combinando de manera más directa las habilidades de cada uno para convertirlos en una fuerza imparable. Es fácil reconocerlos, pues su símbolo, el Jolly Orc, puede ser visto por toda su nave. Como no suelen tener médicos a bordo, no sanan bien sus heridas. Patas de palo, garfios o parches son detalles comunes en estos tipos. Como los orcos realmente no necesitan mucho para vivir, gran parte de las naves están cubiertas por armas, enormes cañones, ametralladoras, lanzamisiles balísticos, etc. Todo lo necesario para dar una digna pelea. Si bien no cuentan con la mejor tecnología, nadie en su sano juicio bajaría la guardia contra ellos, pues al ser los más libres de todos, lucharán de una forma tan frenética que es casi imposible de igualar. En especial porque nadie suele verlos venir, salen de la nada, disparando todo lo que tienen guardado y luego estrellan su nave contra el objetivo para abordarlo y robar todo cuanto encuentren. La verdad, los corsarios son extremadamente interesantes y muy complejos, por lo que les dedicaremos su propio video aparte. Pero esto, amiga y amigo, es el fin del video. Si bien los corsarios no suelen contar como un clan, para mucha gente entra en la categoría y ¿por qué no? No es como que a los chicos les importe. Como sea, espero que te gustara el video. Compártelo con todo el mundo y ayúdame a llegar a más personas. Dale like y suscríbete si te ha gustado. En serio, muchísimas gracias por su apoyo. Los veo luego, hasta la próxima. Fuera de la pantalla. Gol. Incluso hay orcos que son piratas. Sasaki. A estos tipos les gusta andar libres, a estar bajo el mando de otros orcos. Buda. Con esa libertad que tienen son incluso más impredecibles que los otros clanes. Belcebú. Ciertamente, nunca sabes cuándo uno de ellos terminará apuñalándote por la espalda. Eva. Me preocupa que esos monstruos verdes se acerquen mucho a mis hijos. Adam. A mí también, más sabiendo que estas cosas no tienen límites en lo que hacen. Sasaki. El lado divertido de estos tipos es que puedes engañarlos con un sombrero. Afrodita. Son solo criaturas tontas después de todo. Bueno, pues por hoy es todo, tómense un descanso que pronto traeré más. Ahora si me disculpan, tengo que retirarme.
Matt se alejó lentamente en su silla de ruedas y de un momento a otro se envolvió completamente en una llama azul que lo consumió e hizo desaparecer del lugar. Raiden, es la primera vez que veo cómo es que se va de aquí. Eva, me pregunto qué le habrá pasado para terminar de esa manera. Locke, a ese tipo difícilmente le vas a sacar algo de información.